Nada es imposible para Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre todos y cada uno de nuestros corazones y que su Santo Espíritu nos llene de sabiduría, nos llene de entendimiento para poder comprender pues la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos trae el día de hoy a través de este hermoso pasaje del Evangelio de los discípulos de Emaús. Que así sea. Bienvenidos hermanos y hermanas a este encuentro con la palabra del Señor. En este miércoles 7 de abril del 2021, los saluda su hermano Víctor, como siempre deseándoles un feliz y bendecido día a todos y cada uno de ustedes, invitándoles también a que se unan a esta misión evangelizadora, suscribiéndose a este canal y compartiendo con sus conocidos la palabra del Señor. Hoy pues vamos a meditar en este hermoso pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él y lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensábamos que él era el que debía liberar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces que él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padecería para entrar en su gloria? Y les explicó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentimos arder nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, querida comunidad, bienvenida a este encuentro con la palabra del Señor en este hermoso pasaje de San Lucas capítulo 24. Es un hermoso pasaje, es un pasaje muy completo donde
podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en el tema de esta semana, que es el tema de que Jesús ha resucitado. Ojalá que Jesús pues también resucite en cada uno de nuestros corazones. Dice el Evangelio en el versículo 34, en verdad el Señor ha resucitado, hermanos y hermanas. En verdad nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, y ojalá que ese hecho sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Miren, los discípulos aquí en este pasaje se encontraban tristes. Ellos iban caminando porque estaban enfocados en la muerte de Jesús. Ellos vivieron con Jesús por alrededor de unos 3 años seguramente, como discípulos de Jesús. Habían caminado con Jesús, habían escuchado a Jesús muchas veces. este, Eran creyentes, eran personas que eran discípulos de Jesús. Entonces, sin embargo, pues van caminando tristemente. Ellos estaban meditando y hablando pues de la vida, de la pasión y de la muerte de Jesús, pero estaban muy lentos para comprender la resurrección de Cristo. Estaban muy lentos para aceptar el testimonio de los profetas y el testimonio de estas personas que ya habían experimentado, que ya habían visto, que ya habían testimoniado, que ya habían escuchado de los ángeles del cielo, que Jesús había resucitado. Sin embargo, estos dos discípulos seguían caminando como si nada. Seguían caminando de regreso a su pueblo, tristes, tristes, no encontraban consuelo porque ellos esperaban que Jesús pues fuera ese Mesías, fuera el Hijo de Dios, el que viniera a rescatar a Israel, pero sin embargo pues lo habían crucificado, y eso estaban hundidos, simplemente enfocados en la tristeza del dolor de haber perdido a su maestro. Y había algo que impedía, aunque Jesús se acerca a ellos, Jesús empieza a conversar con ellos, se involucra en su caminar, se involucra en su plática, se involucra en su vida, pero ellos, hay algo que les impide reconocerlo. Tienen sus ojos como vendados, no pueden verlo. Y entonces Jesús pues les empieza a hablar y le dice: oye, qué lentos son ustedes, qué lentos son para comprender todo lo que los profetas les han anunciado. Qué lentos son ustedes para creer en lo que se les ha anunciado, para creer en lo que las mujeres habían testimoniado, de que Jesús había resucitado, de que había ángeles del cielo diciendo que Jesús había resucitado. Una de las razones por la que estos discípulos estaban lentos para creer, para aceptar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es porque ellos mismos no habían experimentado ese encuentro personal con Jesús. Cuando se tiene ese encuentro personal con Jesús, las cosas cambian. No es que nuestros problemas desaparezcan, no es que nuestras tristezas desaparezcan, es que nos llenamos de un gozo, que aprendemos a ver nuestros problemas desde un punto de vista diferente. Nuestros problemas ya no son grandes, nuestros problemas son pequeñitos. Es muy importante tener ese encuentro con Jesús, para poder, para que nuestro corazón arda. Dice que uno a otro se dijo: oye, con razón, cuando nos explicaba las escrituras, nuestro corazón ardía, pues es que es Jesús resucitado el que nos estaba explicando las escrituras. Se llenaron de valor. Si ustedes se pueden dar cuenta, un poquito antes de eso, le dicen a Jesús: oye, ya se está haciendo de noche, ya se acabó el día, quédate aquí con nosotros, ¿no? ¿Para qué sigues de noche? No se puede hacer nada de noche en la oscuridad. Pero sin embargo, después que ellos reconocieron a Jesús, dice que inmediatamente se pusieron en camino para regresar y encontrarse con los demás discípulos y poder dar testimonio de su experiencia, de cómo se habían reconocido a Jesús a la hora que Él
partió el pan, pronunció esa bendición y lo repartió entre ellos. Entonces, ellos tienen ese encuentro personal con Jesús y se llenan de valor, se llenan de alegría y con ganas de ir a compartir su fe con todos los demás. Entonces nosotros muchas veces andamos igual que esos discípulos. Somos lentos para entender, lentos para comprender todo lo que se nos ha anunciado en la palabra del Señor sobre no solamente en los profetas, sino también en la vida, en la pasión y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces pasamos una Pascua, pasamos 10, 20, 30, 40 Pascuas y nosotros seguimos caminando como estos discípulos, somos creyentes. Quizás vamos a misa, quizás todos los días, quizás en vez en cuando. Quizás simplemente vivimos la Semana Santa, volvemos en Navidad, volvemos el miércoles de ceniza y seguimos caminando. Somos creyentes, somos discípulos y seguimos caminando como si nada, así como estos dos discípulos. Lentos para entender, lentos para comprender, duros para aceptar el testimonio de los demás. Nos cuesta mucho aceptar el testimonio de los demás cuando otras personas tienen ese encuentro con Jesús, ese encuentro personal, y vienen y comparten esa alegría. Y nosotros pues podemos observar a Tomás, como Tomás, siendo este discípulo de Jesús, de haber vivido con Jesús, cuando le dicen, oye, Jesús ha resucitado, está vivo, dicen, no, yo lo miré ahí en la cruz, clavado de los pies, de las manos, y aparte le picaron la costilla y estaba muerto, yo lo vi. ¿Cómo me van a decir que ha resucitado y que está vivo? No fue hasta que tuvo ese encuentro personal con Jesús, donde Jesús le dice, oye, ven, verifica lo que necesitas verificar para creer, sí, que he resucitado. Entonces, hoy pues Jesús nos trae esta enseñanza a través de su palabra, para que nosotros pues, si somos como esos discípulos que quizás tenemos años caminando ya en la fe, pero no sentimos ese ardor en nuestro corazón, ese deseo de salir y compartir con los demás nuestra fe, nuestra experiencia con Jesús. Si no sentimos eso, busquémoslo. Nosotros tenemos la celebración que Jesús nos dejó y que dijo, hagan esto en memoria mía. Tenemos la Santa Misa. Si nosotros vivemos la Santa Misa con un corazón abierto, con una mente abierta al Espíritu Santo, a la enseñanza, a Jesús mismo, nosotros vamos a tener esa capacidad para reconocer a Jesús sacramentado en ese momento cuando el sacerdote pronuncia esas palabras donde le pide a Dios que por obra del Espíritu Santo convierta ese pan y ese vino en cuerpo y sangre de Cristo. Nosotros vamos a tener esa capacidad para reconocer a Jesús, para tener ese encuentro con Jesús. También pues los retiros, me encantan los retiros porque es una buena oportunidad para tener ese encuentro con Jesús en un retiro, tener esa experiencia espiritual con Jesús. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia a través de un retiro. Y pues tenemos la palabra del Señor, tenemos el testimonio no solamente de los profetas, sino tenemos el testimonio también de los apóstoles. Podemos tener también un encuentro con la palabra. O sea, tenemos en estos encuentros que tenemos con la palabra del Señor, también podemos experimentar la presencia de Jesús, porque hay presencia de Jesús en su palabra. Ojalá pues que tengamos esa disposición de buscar, si es que no estamos sintiendo ese ardor en nuestros corazones, si no es que no hemos experimentado ese encuentro personal con Jesús. Ojalá pues que Dios derrame su gracia y nos dé fuerza de voluntad para ir tras ese encuentro, para buscar
ese encuentro que nos llene de valor, que nos libere de nuestras preocupaciones. No es que nuestros problemas van a desaparecer, simplemente es que vamos a aprender cómo caminar sobre nuestros problemas y nuestros problemas ya no serán grandes, serán pequeños y podremos caminar dentro de nuestras dificultades con la alegría de haber experimentado ese encuentro con Jesús sacramentado, con Jesús resucitado. Ojalá pues que así sea. Recordemos los primeros cristianos cuando podían, Esteban cuando pudo testimoniar frente a los sacerdotes que Jesús había resucitado, que Jesús estaba vivo, aunque después eso le tuvo que costar la vida, él estaba feliz de haber podido testimoniar, de poder, o sea que los problemas ahí van a estar, simplemente los problemas son parte de la vida, pero cuando tenemos esa experiencia aprendemos a llevarlos de una manera diferente. Pues hoy, hermanos y hermanas, Jesús viene a nuestro encuentro, igual que con estos dos discípulos. Viene a nuestro encuentro, viene a animarnos, viene a motivarnos, viene a enseñarnos, viene a explicarnos las escrituras. Hoy también podemos nosotros repetir esa misma experiencia que tuvieron estos dos discípulos. Podemos también practicar tres pequeños pasos nosotros en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en lo personal. Primero, abrir el corazón a Jesús. Eso es lo que debemos de hacer como familia, como comunidad, como creyente. Tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús, confiarle nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestras desilusiones de la vida, confiárselas a Él. Segundo paso, escuchar a Jesús, tomar el Evangelio en la mano, leyendo hoy mismo este pasaje, este hermoso pasaje de San Lucas 24, leer este pasaje una y otra vez, hablarle a Jesús, orar con Jesús, hablarle a Jesús con las mismas palabras que estos dos discípulos. Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate conmigo. Quédate con mi familia. Quédate en mi comunidad, Señor, quédate en mi casa, porque te necesitamos encontrar el camino, porque sin ti pues es de noche y de noche no podemos hacer nada. Necesitamos esa luz que viene de ti para que ilumine nuestro caminar diario. Ojalá pues que tengamos un corazón humilde y que podamos hacer esto una y otra vez. Amén. Que Dios me los bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes.